4, 3, 2, 1. Comenzamos. Primera y última llamada. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin vernos por aquí en este canal? No es que lo haya abandonado, simplemente tomamos ciertos recesos. Estamos, pues, tratando de recuperar el ritmo para poder estar en dos canales, pero por lo pronto a ustedes les doy la primicia en este domingo 14 de noviembre de 2021, poco más o menos de las 2 de la tarde y minutos. Miren, les digo que les daba la primicia este modelo, por aquí modelándoles. A ver, me paro, me pongo de pie. Es un modelo de pues, ¿cómo llamarlo? Es como una especie de... Ay, pues, ¿qué le llaman? Pues yo lo vamos a bautizar, es con tela polar, es como una especie de... sobre todo, pero es como una especie de chaqueta, porque tiene sus mangas como chaleco, hecho con un diseño minimalista y muy sencillito, siguiendo la receta de otra teacher que tenemos por ahí en el YouTube. Visiten, bueno, yo le hago la propaganda porque, bueno, a mí me consta que sí es una maestra que sabe lo suyo, el arte del diseño en costura fácil, unos tips para hacer o diseñar determinadas prendas muy prácticas de vestir, desde blusones, vestidos y todo. Me refiero a la maestra Rosina, ¿no? La casa de Rosina, no sé, todavía debe de haber algunos vídeos por ahí. Yo seguí sus indicaciones. Miren, se compra, bueno, yo tenía ahí una cobijita que quise aprovechar, ¿no? Que reciclé, porque ya tenía tiempo de tenerla ahí, pero le quería dar un uso, pues así, me moría de frío. Entonces me ocurrió hacer lo que decía la maestra, tomar las mediciones, doblar la cobijita a la mitad. Casualmente coincidía con el largo que yo quería, tanto para el frente como para atrás. Entonces la doblé a la mitad y luego esa mitad la volví a doblar a la mitad. Entonces ya exactamente en el punto, medí unos 15 centímetros más o menos, hice un corte, un solo corte, y luego pues desdoblé la tela y por ahí puedo hacerle una costurita aquí alrededor, como un dobladillito para cada abertura, para así hacer más o menos el bisel del diseño del cuello, de la parte donde hice el corte. Y ya me quedó, miren, el diseño de un chalequito estilo, pues, como, ¿cómo le llamaban? Que esquemel, o bueno, como, pues sí, es como una especie de chaleco, pero porque tiene, no chaleco, el chaleco no lleva mangas, sí, miren, es como una manga, así un sobre todo, que puedo rediseñar haciendo otro corte, obviamente, pero yo la dejé sin hacer otro corte, nada más, únicamente así, que cayera al natural la tela. Y es como si nos cobijara la espalda muy bien. Esta hechura me gustó porque cubre bien la espalda y el frente, el pecho, todo eso. Y con estos cambios, estamos en temporada de otoño, también hay que ver. A mí esto en temporada de calor, obvio que no me lo iba por muy friolenta que uno sea, pues siempre busca una textura de puede hacer el mismo diseño en otra textura de una tela, pues de algodón o algo así, para estar más cómodo, más cómoda. Y miren, pues estoy feliz. Y miren, también va en combinación con el modelito del turbante, que está hecho de la misma tela, miren, estilo turbante, y me la hice de la misma tela polar y dejé aquí el toldo. Bueno, el coco, ¿cómo dicen? Tiene quemacocos, turbantito, miren, porque esta parte queda descubierta, pero tapa muy bien lo que son las orejas, esta forma, pero también se puede cerrar si se quiere. Aquí se desdobla esta parte y se junta, y se le puede incluso poner pues que cierre herméticamente. Le ponemos, puede ser un cierre también para hacerlo así, pues ya, porque está suficientemente grande digamos, el borde de lado, de los laterales, y puede cerrar así, ¿no? En capuchón.
pero yo lo dejé abierto porque pues no es tanto el frío, ¿verdad? No estamos en un clima donde nieve ni mucho menos, pero está muy ideal porque pues les digo, a veces siente uno hasta el aire que le entra por los oídos, entonces sí es una cosa y estamos controlando también lo que es los factores de climáticos que sean más de acuerdo a la temperatura corporal, pero si lo toleramos y estamos muy bien y con eso prevenimos un poco que por este la hipotermia o como le llaman, sí, pues sí, que nos dé para verificar que nuestra circulación del cuerpo esté bien, cuestiones de salud. Les digo que es parte de la terapia hacer este tipo de artesanías, porque ya ven que me construí también estos guantes con ya les había yo modelado, ¿no? Es este tipo de guantes hechos con una calceta y les había tejido el borde, ya hice el guante, el complemento, y ya está hecho así. Porque de repente yo sentía, bueno, ya como persona de la tercera edad, a veces tenemos que detectar las causalidades o a qué se debe, para que entiendan, causalidad me refiero a la causa, por qué se da la falta de bueno, que tenemos una sensibilidad en la piel, así como, bueno, no es en la piel, sino en los músculos, como que nos cuesta trabajo a veces hacer esto, ¿no? Las funciones de doblar las manos y todo. Entonces ya ven que el año pasado, pues sí hice varias cosas de tejido y ahora cuando intentaba yo tejer tenía yo una molestia que dije, no, esto pues no es normal, ya fui a medicarme y todo, pero mientras me acabo yo de normalizar, miren, ya puedo doblar y todo, ya voy a empezar mis cestas de tejido para por aquí entrar en esa fase, porque pues estoy más o menos a tiempo llegando para hacer, pero mientras con el material que tenía reciclé yo esta cobijita, me quedó este diseño eh, digamos, pues sobre todo se puede llamar, es un sobre todo de ropa, como le llamaríamos a la gabardina o a un abriguito, una cosa así, porque está hecho de una tela polar. Ahora, si lo quisiéramos hacer, también se puede hacer con otro, eh, pues tipo de tela como puede ser algodón, puede ser lino, puede ser la tela que nosotros más o menos lijamos, pueden ser, digamos, estéticamente nos favorece más que sea un color liso si tenemos un poco de sobrepeso para no vernos tan hacer ese efecto de pues que nos haga más gruesas la figura, o sea, que se diluya más la sensación, o no sé, es un tipo minimalista de diseño, ¿no? Claro, pues sí se puede jugar con digamos, ese efecto de combinaciones de colores, también de telas estampadas que tienen diferentes diseños de estampado, pero buscar un estampado que sea más o menos estético, jugar con las figuras geométricas podemos inclusive y hacer el diseño de, digamos, porque queda así como muy ancho, ¿no? Entonces podemos hacerle sobre el cuerpo un diseño así, más o menos como puede ser, eh, pues sí, puede ser en forma triangular o forma rectangular. Y en esta forma está muy, muy sencillote. Pero si yo quisiera hacerlo un poco más estético, pues le hago la forma triangular en lo que es en la parte de abajo. Y entonces ya así juego un poco con el efecto visual de la estética de la figura. Hay que ver qué forma tiene el cuerpo para así diseñar algo. Porque hay cuerpos que tienen pues más forma, pues ya visualmente la figura de triangular o puede ser cuadrada o rectangular, dependiendo, ¿no? Entonces, pues dependiendo también la estatura, porque a veces es engañoso, dicen, bueno, si usan una falda larga da el efecto de que estamos más altas, si usas la falda corta, así como que acortas un poco la figura. Y si tienes el tipo de pies que no te gusta bueno, pues como están diseñados, y si usas pantalón, por ejemplo,
pues sí puedes usar también como un blusón de tipo complementario, combinando un color como monocromático también, ¿no? Tanto en la parte de arriba o hacia abajo, como que se va haciendo difuso hacia el color, unas cosas, unos efectos visuales así, como si estuviéramos envueltas en un mono o algo así. Pues es bonito jugar al diseño con este tipo de estrategias minimalistas y geométricas, desde luego. Por eso le estoy dando la primicia un poquito. Hoy vengo a hablar un poco de este diseño. Y bueno, también les comparto brevemente les doy una reseña de lo que he tenido en mis otros videos, porque paralelamente a como he hecho en el otro canal, he hecho en este, pero a veces doy enfoques diferentes de el mismo tema. Entonces, en este caso, yo en el otro canal ya di mis enfoques de apreciación, un poco de salud, un poco de cultura y todo. En este lo estoy haciendo de una manera más enfocado a la educación, que sería cultural, ¿no? Entonces les digo que, pues sí, la educación cultural también está muy hermanada a una educación, de la salud, porque de eso depende. La cultura es para ayudar a mejorar la salud. Entonces, cuando nosotros tenemos ahora en los avances que han hecho científicamente, tengo entendido que hay otras alternativas de tratamientos médicos. Uno de ellos me llama la atención porque es a base de una medicina que está en experimento, tal vez, o más actualizada, que se quiere hacer. No sé qué tanto sean, voy a investigar, luego ya les platicaré. Así me llama la atención porque sí puede haber cierta coherencia lógica, digamos, en el aspecto de que digan, si sabemos los elementos, pero ahí juega mucho la matemática y la química y todo, y la capacidad de los elementos que componen el cuerpo humano, qué cantidad. Y pues no sé si sean cantidades exactas o no las que se manejen. Están como en esa película de 21 gramos, ¿no? Que decían que el alma tenía 21 gramos o no sé qué tanto. O bueno, algo así especulaba esta película. Pero pues digamos que tienen elementos huella, se han comprobado que tenemos magnesio, que tenemos calcio, que tenemos fósforo, que tenemos potasio, que tenemos, médicamente hablando, todos los elementos huella se considerarían los metales. Tenemos entonces una cantidad que si se disminuye o no. Por ejemplo, en el caso esto del tratamiento de los que dicen que son bipolares, que les dan el litio, ¿no? Por ahí va la cosa, que se altera el sistema nervioso central y son más hipersensibles y que necesitan por eso ser tratados o equilibrar su cantidad de litio, algo así dicen. Por ahí iría tipo de tratamientos, pero también hay que estudiar digamos, qué efectos colaterales pudiera ser el reemplazo de los elementos que faltan o la cantidad que falta, que no sean producidos en el organismo, que sean de tipo, pues se podría considerar como adoptivos, ¿no? Como sería algo así como en los trasplantes, que sí funcionan, pero podían estar levemente, pues con una cierta, pues digamos, capacidad de no reunir todas las características que debieran al 100%, que pudieran estar medio, pues no tan puros como los que produciría el cuerpo, por decir. Entonces ahí pues por una parte componen una cosa, descomponen otra. Entonces es todavía una especie de experimento, yo creo, ¿no? Pero bueno, si da resultado y se está viendo y todos se emocionan y piensan que con eso van a detener o a minorar los efectos o retrasar el efecto del envejecimiento en los tejidos y todo eso, pues es interesante también. Pero
El problema, yo digo que ahí en todo caso sería el abastecimiento a tiempo y ser muy constante en la aplicación de esos elementos, que no faltara y que fuera el cuerpo o los hábitos tan matemáticos para no dejar sin efecto. Digamos, es como el medicamento que tiene que prescribirse durante determinado tiempo, pero en cuestiones ya de que sea ya definitivo de por vida, imagínense entonces tenemos que acostumbrar la rutina a hacer mecanicidad y que seamos puntuales en bueno, cuando tomamos ese medicamento o complemento, ¿no? Entonces, todo viene a ser un efecto matemático. Yo, por ejemplo, decía, me había impresionado mucho el aspecto de esta señora Carmen Salinas, no sé, fue muy viral esa noticia en las redes sociales, de que esta señora que se que es un personaje público por haber tenido un cargo en la política, un desempeño como diputada y además de ser, pues en su desempeño de actriz y todo eso, pues es una persona conocida, pero ya de la tercera edad, ¿no? Que quedó en estado de coma y que pues la causa fue un derrame cerebral que tuvo, que estaban valorándola, que habían llegado a la conclusión tres neurólogos que ya la señora no iba a recuperar la conciencia así o volver a ser como, pues dicen que de recuperarla tiene dificultades, ¿no? Entonces todo esperan un milagro y cosas así. Es imprevisible, la ciencia todavía no tiene esa capacidad para decir levántate y ya, que incorpórate a tu vida como era antes, ¿no? Ya una persona de la tercera y de 80 años, pues ya es más complicado el asunto. Entonces yo digo que en ese caso, digo, no obstante que sí se ha buscado la fórmula de la inmortalidad y de hacer experimentos y hay algunos indicios que de probabilidades que sí, que puede haber una fórmula de hacer de regeneración de los tejidos, que si las células madre y que todo eso, pero mientras nos dieron en la madre, entonces yo les decía, pues por eso no somos tan matemáticos, a veces el aburrimiento para ser tan precisos y la rutina de estar tomando medicamentos, aquí les recomiendo otra película que habla de eso en unos personajes ya, imagínense, de la tercera edad, que se llama la película Elsa y Fred. Es una pareja ya de personas mayores que tienen esa problemática precisamente, que una ya está desahuciada y ya sabe que pues está siendo en tratamiento ya de, ¿cómo le llaman? Cuando es ya como diciendo en vías, pues es como cuando el cáncer, ¿no? Que están tratando de salvarla y tienen que hacerle pues esto del diálisis y está ella ya aburrida. Y dicen, bueno, pues ya si me... Claro, es película, ¿eh? Porque una persona que ya está totalmente... pues en las últimas, que está en estado ya de, digamos, ya está sentenciada a que no tiene fuerza suficiente para hacer lo que en esta película, yo eso es lo que le criticaría al director, porque es una película medio, pues sí está chistosa, porque dice la filosofía de la señora que ya está en alas y es una moribunda y todavía tiene aliento para estar coqueteando con otro personaje que también es de la tercera edad y que está controlado con medicamentos. Dice, tira los medicamentos, ya, si te vas a morir, muérete feliz, vámonos de viaje, y lo sonsaca para que saque todos los recursos que tenga y ya se la jueguen los dos en una relación hasta a lo que aguante la situación económica y hacer por ahí sus pachuquismos, como les decía yo. Sí le entendieron a lo que explicaba yo, como le hacía el estilo Tintán, ¿no? Que no tenía recursos, pero siempre se las ingeniaba de una u otra manera para tener estrategias de generarse ciertas prestaciones. Y es lo que hacían cuando se les sacaban los recursos. Y es una película simpática, interesante, que nos hace reflexionar, pero que al mismo tiempo decimos, pues es que ya cuando el cuerpo está muy desvaluado y que no tiene la suficiente energía, ya ni ganas tienes de nada. Entonces digo, ¿cómo le hacía esta señora si ya estaba súper,
No, es una película muy como que yo digo medio controversial en ese sentido, pero pues que sirve como reflexión y bueno, pues ahí nomás para que ustedes vean cómo es esto de aprender a envejecer, pues sí, tenemos que ser más conscientes, organizarnos mejor, disfrutar la vida. Ya no podemos ser tan protocolarios ni tan exigentes con nosotros, pero sí tratar de llevar una coherencia. Y son de las cosas que no podemos ser incoherentes porque nos juegan bromas, si no es que ya con consecuencias tan, pues, ya como aniquilantes como esta pareja que finalmente sí se mueren porque, pues, andan ya disfrutando la vida, pero ya no tiene uno tanta energía como para eso. Entonces, todo depende. Los metabolismos no reaccionan igual, ni es la panacea al tomarse la copita, ¿no? Como dicen, yo lo controlo la hipertensión arterial, la controlo, pues eso es un, como quien dice, no en todos los casos, todo depende, el cuerpo, lo que aguante y la tolerancia que se tenga, pero sí va minando mucho el desempeño de funciones como el sistema renal y el sistema cardíaco, pero bueno. En fin, es mi conclusión hasta ahorita, pues no sé si ya más adelante ya a lo mejor ya no me toca, pero en lo que me toque a mí o no, yo me cuido y pues esa es mi conclusión que debo de hacer y pues sean felices, ya les compartí estas primicias de mi diseño minimalista, que está muy cómodo, el sombrerito también porque ya no sientes que te entra tanto el aire, ay, qué rico. Bueno, pues sí se los recomiendo. Visiten también ese canal de esta señora, se llama La Casa de Rosina, es costura fácil y les dicen cómo diseñar esos blusones y prendas de vestir muy de acuerdo y muy prácticos también y pues también económicos. Sale pues, los veo luego y pues pásenla bien en este noviembre frío lento, que nos reímos del frío con estos diseños de tela polar. Sale pues, bye. Órale.